Buenas tardes, mi nombre es Freddy Villena y hoy les voy a hablar sobre la genómica poblacional y evidencia de reemplazo clonal de Plasmodium falciparum en la Amazonía peruana. Antes de iniciar me gustaría compartir con ustedes algunos datos, ya que mañana finaliza el año. Para mañana, 31 de diciembre, más de medio billón de personas habrán muerto a causa de malaria en el mundo y más de 25.000 personas en el Perú la habrán padecido. ¿Pero qué es la malaria? La malaria es una enfermedad transmitida por un vector que al comienzo infectan células hepáticas en el hígado y posteriormente a los eritrocitos en sangre periférica. Un pequeño grupo madura en gametocitos, que son la forma infectante de los vectores. En el 2021, este ciclo se reprodujo en más de 247 millones de personas y causó la muerte de más de 600.000. El 95% de estas muertes se producen en África y a su vez el 85% de estas se producen en niños menores de 5 años. En el Perú tenemos dos áreas geográficas de transmisión, la Amazonía y la costa norte. La Amazonía posee una transmisión perenne durante todo el año y los principales vectores son Anopheles darling y Anopheles benarroqui, mientras que en la costa norte la transmisión es intermitente y el principal vector es Anopheles albimanus. Las características geográficas de nuestro país hace que incluso a nivel parasitario estas se separen en subpoblaciones. En la Amazonía tenemos una subpoblación resistente a cloroquina y sulfadoxina pirimetamina, mientras que en la costa norte este parásito es solamente resistente a cloroquina. Es por esto que el Ministerio de Salud implementó dos esquemas de tratamiento. En la costa norte, basado en artesunato y sulfadoxina pirimetamina, y en la Amazonía, basado en mefloquina artesunato. En el 2010 se presenta un brote en la costa norte. Estudios epidemiológicos mostraron que los primeros casos fueron de militares que fueron destacados a la zona amazónica de Loreto. Es por eso que nuestro objetivo en este estudio fue confirmar molecularmente la introducción de parásitos desde la Amazonía y evaluar las características genómicas que éste poseía. Para esto, colectamos muestras en Amazonía y en la costa norte. 18 en la Amazonía y 6 en la costa norte. Se hizo una amplificación selectiva para enriquecer el ADN del parásito frente al ADN humano. Se secuenció, se hizo un alineamiento contra una cepa de referencia, en este caso 3 de 7, y posteriormente una colecta de variantes, de los SNPs, que sirvieron para hacer un análisis de diversidad, de estructura poblacional, de diversidad de marcadores y de densidad cromosómica. Los resultados más importantes los estoy presentando en esta ponencia y pueden revisarlo más a detalle en el manuscrito, ¿no? Si desean. Cuanto a los resultados de diversidad, en el gráfico A mostramos un gráfico de PSA en el cual las muestras de Loreto se agrupan en 3 clústeres, mientras que la muestra colectadas en la costa norte se agruparon en el clúster 1 junto a muestras de Loreto, pero solamente en un clúster. En el gráfico B podemos ver la estructura poblacional de estas variantes, de estos clústeres, y identificamos, ¿no?, a variantes previamente reportadas. El clúster 1 vendría a ser la variante B, BB1. El clúster 2 vendría a ser la variante Acre-Loreto y el clúster 3 la clona D. A su vez, observamos que habría recombinación entre estas subpoblaciones. El gráfico C y D muestran identidad por descendencia, y en el gráfico C podemos ver este análisis por temporalidad. Vemos que las muestras colectadas entre el 2006 y el 2010 todas son exclusivas de las variantes Acre-Loreto y la clona D, mientras que las muestras fueron colectadas a partir del 2012
pertenecieron exclusivamente a la variante BB1. Es decir, que a partir del 2012 esta cepa había desplazado a otras cepas históricas en esta región. En el gráfico D vemos este mismo análisis, pero por área geográfica, y vemos que las muestras de Loreto se agrupan en las tres variantes, mientras que Tumbes se agrupa exclusivamente en la variante BB1. En cuanto a los resultados de farmacoresistencia, evidenciamos que las tres variantes fueron resistentes a cloroquina y sulfadoxina pirimetamina, y las tres presentaron susceptibilidad a mefloquina y artesunato. Además, evidenciamos la presencia de deleciones de los genes HRP2 y HRP3, que son proteínas que son usadas como blanco en las pruebas rápidas y que podrían ocasionar falsos negativos. Hasta el momento vemos que la cepa B variante 1 que ocasionó el brote en la costa norte habría sido introducido desde Loreto y que a su vez este presentaría mutaciones asociadas con resistencia. En cuanto a la invasión y a la evasión de la respuesta inmune en los mosquitos, evaluamos el gen S47. Vemos que las muestras colectadas en Perú se agrupan en 4 haplotipos S47. Y de estos, el tipo 1 agrupa un grupo de muestras BB1 colectadas en Loreto y a todas las muestras colectadas en Tumbes. Es decir, que este haplotipo sería capaz de evadir la respuesta inmune tanto de los mosquitos presentes en la Amazonía, así como los que están presentes en la costa norte. En cuanto a las conclusiones, en base a datos científicos, nosotros encontramos que el perfil DHFAR, que es un gen que está asociado con resistencia a sulfadoxina pirimetamina, este perfil fue reportado en 1994 en Bolivia y que posteriormente en el 97 fue reportado en Brasil, en el 98 en Venezuela, en el 2005 en Colombia y finalmente en el 2006 en Perú. Es decir, que se había estado expandiendo por la Amazonía. En cuanto a los brotes epidemiológicos en Perú, desde la identificación de esta cepa en el 2006, esta habría estado incrementándose y desplazando a otras cepas en la Amazonía, y que posteriormente habría causado los dos brotes más grandes por Plasmodium falciparum fuera del área amazónica, como son el brote del 2010 en la costa norte y un segundo brote en Cusco en el 2013. ¿Apoyados en qué? Apoyado en presentar mutaciones asociadas con resistencia a cloroquina y sulfadoxina, pirimetamina, y al doble, y también, ¿no? Esta se habría incrementado ya que nosotros poseemos el doble esquema de tratamiento y que sería al cual esta variante habría sido resistente durante el brote en la costa norte del 2010. Además, debido a la delección de genes que son usados como blancos en proteínas, como blancos en pruebas rápidas, estos no habrían sido fácilmente identificados. A su vez, al poseer una variante S47 capaz de evadir la respuesta inmune de los mosquitos tanto en la Amazonía como en áreas no amazónicas del Perú, podría expandirse, ¿no? Entonces, esta le habría brindado una mayor adaptabilidad a nuevos vectores. Y finalmente, observamos un reemplazo clonal frente a otras cepas históricas a partir del 2011, donde solamente encontramos esta variante en la Amazonía. Es necesario generar más estudios moleculares que soporten nuestros hallazgos y a su vez que contribuyan a generar data para implementar nuevos programas de control y futuro erradicación de la malaria. Muchas gracias.